No, está bien, está bien. Así se empiezan siempre los podcasts. Bueno, sí. Hola, muy buenas tardes, días o noches a toda la gente que nos escucha. Les invitamos una vez más a acompañarnos en este espacio en el que vamos a desmenuzar, dialogar o, ¿por qué no?, incluso debatir. Pero por sobre todas las cosas, nuestra intención es dejarles una semilla que se nutra desde el cuestionamiento y florezca en forma de reflexión. Bueno, pues el día de hoy tenemos un formato soft, formato light. Nos acompaña en esta ocasión Francisco Ortiz, quien es egresado de la carrera el maestro Francisco, con su constancia, egresado de la Autónoma de San Luis Potosí en la carrera de filosofía y actualmente acaba de terminar su maestría en filosofía de la ciencia. También, bravo, salud. que se escuche el brindis. Sí, que se escuche. El clic. Sí, ahorita. También nos acompaña dos integrantes de mi clan, Aarón Obregón y Hugo Hernández. Ese güey, ese. Nos acompañan también en esta ocasión Alejandra, Priscila, Alan y Lorenzo. No sé si gusten alguna presentación. Nada. Soy Alan. Ok, bien, entonces. El Provida del grupo. Nada, no es cierto. Bien, me gustaría empezar con una pregunta, la cual es: ¿son los algoritmos de las redes sociales buenos, malos o neutros? ¿Tú qué dices, mi Francisco? Hola a todos y a todas. Como siempre en filosofía, la respuesta es depende. Sí, depende de qué estemos entendiendo por bueno o malo y qué estemos entendiendo por neutro. Y precisamente cuál sea como nuestro parámetro. O sea, una tecnología, un modelo siempre es bueno, es malo o es neutro, dependiendo de para qué. Justo tenemos que hacer como esa pregunta. Por ejemplo, podemos decir que un martillo es bueno para construir cosas, pero es muy malo para hacer motricidad fina. Si queremos cortar un metal con precisión, no vamos a usar un martillo, vamos a utilizar otro tipo de herramientas. Sería muy malo para eso, pero es muy bueno para otras cosas. Entonces, con los algoritmos pasa de forma similar. Depende de cómo tomemos. Bueno, podríamos decir, por ejemplo, que son muy buenos para emitir recomendaciones con base en lo que hacemos, porque para eso están hechos. Si pensamos en el algoritmo de Facebook, en el algoritmo de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Spotify, que son como los que tenemos más a la mano, son muy buenos viendo cuáles son las cosas que escuchamos, comparándola con otros usuarios que escuchan cosas similares, en Spotify, por ejemplo, y recomendándonos nueva música con base en esos dos parámetros. Hacen análisis de los metadatos de las canciones y demás, y nos recomiendan muy buena música. Entonces podríamos decir, son muy buenos para recomendar música. Podrían ser muy malos para muchas otras cosas. El algoritmo de Twitter y de Facebook son similares. Son muy buenos para hacer que gastemos tiempo en la aplicación. El TikTok es igual, el de Instagram es igual. Son muy buenos para lo que están hechos. Para lo que están hechos es para hacer que los usuarios pasen mucho tiempo en la aplicación. Y en ese sentido son muy buenos. Hay un sentido en el que podemos decir que son muy malos, y no hay ningún sentido en el que podemos decir que son neutros. ¿En qué sentido podemos decir que son muy malos? Por ejemplo, dado que la instrucción con la que... Quizá tengo que decir cosas antes de esto. Todos estos algoritmos están hechos con base en una técnica computacional que se llama Machine Learning. Machine Learning o aprendizaje de máquina en español, lo que hace es, tenemos una red neuronal artificial. Es una arquitectura computacional que busca simular cómo funciona el cerebro humano. Estas redes les metemos muchos datos, pero un montón de datos, y aprenden a captar relaciones entre los datos y emitir recomendaciones. Estas redes, cuando aprenden, pueden aprender de forma supervisada o no supervisada. Cuando aprenden de forma supervisada, lo que se les da es una tarea que tienen que hacer y se les da feedback cada vez que hacen esa tarea. Lo hacen millones de veces y se vuelven buenos. Por ejemplo, el algoritmo de Twitter tiene como objetivo el hacernos gastar tiempo en la aplicación. Esa es su meta. La cosa con lo que lo vamos a utilizar es con eso. Empieza a emitir las recomendaciones primero de forma aleatoria
y cada vez que ve si nos quedamos o no en la aplicación, se le da como el feedback. Dice, mira, eso estuvo bien, sigue haciendo esto. Y bueno, te recomendás esta cosa y le valió madre y cerró la aplicación. Entonces ya no lo hagas. Se va, conforme va pasando el tiempo, aprendiendo y viendo cada vez mejor. Hasta que llega un punto en el que es muy buena y cada cosa que nos recomienda nos gusta y cumple su objetivo. Mantenernos ahí. Entonces, ¿en qué sentido pueden ser malas estas cosas? Se ha visto, hay múltiples estudios que probablemente cuando lo publiques te puedo mandar las ligas para que aparezcan ahí, en las cuales hemos visto que poner como objetivo el maximizar el tiempo de los usuarios en las plataformas, lo que ha logrado es que las redes han aprendido que lo que vende es como el escándalo, el chisme, que eso es lo que, sí, el salseo es lo que hace que ahí nos quedemos. Entonces empiezan a recomendar cosas cada vez más radicales. Notas 2.0. Más o menos. Te empiezan a recomendar noticias falsas, noticias sensacionalistas. Hay un estudio muy bueno que se hizo en Estados Unidos sobre cómo personas que le daban like o que parece que tenían como cierta simpatía por algunas de las ideas de Donald Trump, les empezaban a recomendar cosas cada vez más radicales hasta que los radicalizaban a la extrema derecha. Porque eso es justo lo que hacía que las personas captasen su atención y se quedasen ahí. Entonces podemos decir, son malos en el sentido en que parece que están potenciando comportamientos que no queremos en nuestras sociedades o en nuestras democracias. Que parece que están alimentando las noticias falsas, que están alimentando la radicalización para ambos extremos del espectro político y demás. Entonces, esa sería como mi primera intervención. O sea, podemos decir que son muy buenas en cumplir su objetivo, que hacemos que nos quedemos ahí. Pero en algún sentido podemos decir que también son malas porque hay consecuencias no deseables de lo que están haciendo. Sí, claro, ¿no? Me imagino que consecuencias no previstas, ¿no? Y se me ocurre una pregunta en base a lo que mencionas. ¿Tú estás más a favor de mencionabas algo, no recuerdo el término, pero de supervisar estas inteligencias o dejarlas que aprendan, digamos, solas? Sí, más que a favor o en contra depende del problema que estemos haciendo cuando vamos a utilizar una técnica u otra. Se está utilizando aquí supervisado y no supervisado como un tecnicismo, más que como literal o como lo usamos en el habla cotidiana. Un aprendizaje supervisado se dice de cualquiera que tiene como un objetivo y hay ya sea una persona u otra computadora, que es lo más normal, que le está dando feedback. Piensa por ejemplo en los algoritmos que juegan, como en los que juegan ajedrez o que juegan Go o demás. Se les da un objetivo, por ejemplo gana el ajedrez, y cada vez que pierden se les da como una recompensa o un castigo, y van alterando sus pedos de conexión. Estas son como las cosas técnicas de las redes neuronales. Entonces, si pierdes se le da como un castigo, donde se le dice a la red, eso está mal, no cumpliste tu objetivo. Y cuando ganas se le da como la recompensa de que has ganado, sigue haciendo esto. Hacen millones de simulaciones hasta que se vuelven muy buenas y ya podemos decir que están entrenadas por completo. El no supervisado, en cambio, dejamos un poquito que la red empiece a captar relaciones de forma aleatoria entre bases de datos. Eso usualmente lo usamos cuando queremos hacer mapeos o cuando tenemos otro tipo de algoritmos en los cuales las puras bases de datos queremos ver correlaciones entre ellas. Son correlaciones que nosotros como seres humanos no hemos podido captar. Entonces le damos a la red un montón de datos y le decimos, aprende qué relaciones hay entre estos datos. Depende de qué tipo de problema queremos agarrar, es que vamos a agarrar una técnica u otra. Pero no se está utilizando como en el sentido normal de supervisado o no supervisado. Como en el sentido literal, todos los algoritmos son supervisados. O sea, siempre hay un equipo de investigadores que está revisando que los parámetros sean buenos. Hay varios tests para saber si la red ha sido entrenada y demás. Entonces es como un tecnicismo más que otra cosa. Entonces no hay riesgo de terminar como en la película de Yo Robot. No diría que no. Ok, eso es preocupante. No tanto. Mi querido tocayo. Sí, Paco, yo te quería preguntar. Bueno, y también abrir la discusión desde ahí. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, los algoritmos pues funcionan gracias a una persona, ¿no? Que describe ciertas... O sea, tienen una finalidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Pues vaya, revelan aspectos... Lo voy a decir así, pero yo no creo realmente en esto de la naturaleza humana, ¿no? De la cosa, ¿no? O de la estructura de los humanos que se están formando, vaya.
Porque en cierto punto los algoritmos pues, están, por ejemplo, tú no mencionabas el de Twitter, el de Facebook, están enfocados al escándalo, vaya. ¿Qué dice eso de nosotros, ¿no? Que nos interesa el escándalo, que nos interesa realmente las posiciones más radicales, que no somos capaces de reflexionar realmente un argumento más allá de lo sentimental. O sea, realmente, o sea, los algoritmos están construidos para una sociedad que piensa de tal forma, o están construidos para satisfacer una naturaleza humana. No, se me ocurre este ejemplo de una mariposa que le ponen a girar un cilindro con varios colores y la mariposa se sobreexcita, no me acuerdo cuál es el tipo de mariposa, pero o sea, se sobreexcita por los patrones que hay, o por ejemplo en los toros que le ponen feromonas sobre una especie de estructura que parece una vaca y va y se masturba ahí. ¿Por qué? Porque parece una vaca y ahí deshace sus desechos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, estamos como esclavizados a este rollo. O sea, realmente los algoritmos ya encontraron la manera en que el ser humano se pueda dar por vencido, o realmente es un ser humano creado y los algoritmos perpetúan esta especie de forma de dominación o de educación de las superestructuras. Sí, pregunta cuya respuesta como siempre no es corta. ¿Qué dice la OCDE de un algoritmo? Primero hay que distinguir entre dos tipos de algoritmos. En inteligencia artificial le solemos llamar sistemas basados en lógica o sistemas expertos, en contra de los sistemas de redes neuronales. Los sistemas expertos, hay un programador que hace un código que luego el código se ejecuta. Digamos, es un tipo de algoritmo, no hay aprendizaje, todo lo ha hecho el programador. El programador busca ciertas estructuras que busca replicar para hacer ciertas cosas. A los sistemas que nos estamos enfrentando, aprenden. No hay un programador que haga un código. Hay un programador que diseña una estructura, que pone un método de entrenamiento y que le da datos. Luego la red empieza a experimentar con esos datos y aprende, hace un modelo de los datos y aprende a ejecutar ciertas tareas. Entonces, hay una parte muy importante en estos sistemas que es precisamente los datos. ¿Qué tipo de datos le estamos dando y qué tipo de información hay en estos datos? Entonces, no es como que diga de la sociedad de un algoritmo con base en nos recomienda ciertas cosas que sabe que nos gusta, sino que la red no se los ha inventado. Estas cosas que nos recomienda ya estaban en los datos. Entonces, por ejemplo, se ha visto un montón de sistemas de inteligencia artificial que son racistas, que son clasistas, que son misóginos. Hay un ejemplo muy popular que lo dejaron una red a que aprendiese con acceso completamente a la red. Entonces aprendía con internet de forma como se le pegaba su gana. Y a las 2 horas de entrenamiento se volvió hiper racista, hiper misógino, hiper de derecha. Entonces es más bien como qué tipo de información tenemos disponible, que son lo que está consumiendo los datos que entran a estos algoritmos. Ahora, ¿qué presupone la pregunta que hacías? Como parece que lo que nos dice estos algoritmos es que somos irracionales, que no nos gusta pensar, que nos gusta el escándalo y ya, ¿no? Que nos mueven las emociones. Eso es cierto, pero eso no lo sacamos de los algoritmos. Lo sacamos de que solemos pensar que los seres humanos somos racionales, en un sentido fuerte, donde la racionalidad es aquello como nos guiamos solo por datos y lógica. Y eso no es cierto. Hay un montón de experimentos en las ciencias cognitivas que nos muestran cómo somos de hecho muy malos en seguir las leyes de la lógica, las leyes de la estadística, y cómo es que pues así no jalamos los seres humanos. Tenemos un montón de sesgos, las emociones tienen un factor brutal en las cosas que hacemos. Entonces, solemos pensar que somos racionales, pero si tomamos como el sentido fuerte de racional, como maximizamos ganancias y minimizamos bienes, el homo economicus, pues no somos racionales. Y el algoritmo solo nos está dando más datos para decirnos eso. De hecho, justamente con lo que mencionas de los sesgos y esto, o sea, en psicología hay, no recuerdo muy bien el tema, pero digamos se han estudiado dos tipos de razonamientos, ¿no? Creo que, no me acuerdo si le dice el 1, el 2 o el A o el B. Sistema 1 y sistema 2. Ajá, exactamente. Y es como de que
Por ejemplo, el 1 es aquel que se guía por las emociones, ¿no? Y por la intuición, ¿no? Digamos, en lógica sería lo inductivo, ¿no? O sea, ok, va, sí, ahorita sí va. Esto sí está muy bien. El segundo es no sé si es el racional o el lógico, ¿no? Sí. En el cual ya hay que hacer un esfuerzo mental más Es más caro, es más lento. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia por poner un ejemplo, ¿no? Vas cruzando la calle y no dices, viene un camión, ahora tengo que dar un paso para después dar otro. O sea, no, simplemente lo haces porque a priori sabes que pues te pueden atropellar si no respetas los semáforos, ¿no? Ajá. Y el razonamiento 2 es aquel que utilizas, por ejemplo, para hacer álgebra, ¿no? Para hacer lógica. Y no sé, yo creo que diría que también para hacer filosofía, ¿sabes? Sí. ¿Ibas a comentar algo de lo inductivo? Si quieres. Sí, hay... ¿Qué es la racionalidad precisamente? Es algo que estudiamos en ciencias cognitivas. Y no sabemos muy bien qué es. Hay un montón de teorías. Lo que sí sabemos muy bien es que no es la que presuponen los economistas. Racionalidad se suele utilizar para justificar decisiones. Decimos, tomamos decisiones porque somos racionales. Entonces, ¿cómo es que tomamos ciertas decisiones y no otras? Entonces, ahí ponemos nuestra teoría de la racionalidad. La economía le interesa esto porque nos gusta justo cuál es la decisión más óptima, que nos lleva a que nuestras sociedades son mejores, a que con los recursos limitados que tenemos maximicemos las cosas que podemos hacer. Entonces, fundan a principios del siglo XX un sistema económico que dice un ser racional es aquel que maximiza ganancias y minimiza pérdidas. A partir de ahí fundan el liberalismo, fundan el neoliberalismo y dicen, claro, dado que somos racionales y dejamos un mercado libre, siempre vamos a buscar maximizar ganancias y a minimizar pérdidas, entonces todo jala muy bien. No solo por la crisis del neoliberalismo, sino por experimentos empíricos, hemos visto que ese no es el caso. Hay un libro muy bueno de divulgación que se llama Un pequeño empujón, en el cual los autores hacen una serie de experimentos en los cuales le ponen a personas a que resuelvan problemas lógicos muy fáciles, de los cuales, si fuese verdadera la teoría de la racionalidad que maximizamos ganancias y minimizamos riesgos, deberíamos de ser muy buenos para hacerlos. Los resultados empíricos muestran que somos de hecho muy malos, pero muy malos. O sea, ni siquiera, qué sé yo, hemos fallado en un 55%, el 90 y tantos % de las personas fallaba en hacer ese tipo de pruebas. Buscamos justificar, ¿cómo es esto posible? Entonces postulan la teoría dual de sistemas, que es la que comentabas. La cual dice, bueno, es que tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Además, otra de las objeciones a la teoría clásica de la racionalidad se le suele llamar como que crea un ser humano que no es el Homo sapiens, sino uno que se llama Homo economicus. Es un modelo que se inventan los economistas en el cual el ser humano es racional y jala de tantos modos. Entonces hay muchas críticas al Homo economicus. Una de ellas es que si fuésemos Homo economicus sería muy caro en términos energéticos. El órgano del cuerpo que más energía gasta es el cerebro, pero gasta muchísima. Entonces, si a cada rato tenemos que estar haciendo deducciones, pruebas lógicas para cualquier cosa, si voy a agarrar mi teléfono y por tanto, esa es mi conclusión, ¿no? Entonces, tengo que empezar a mover mi brazo y es carísimo, es muy ineficiente, no sobreviviríamos como especie primero, porque tenemos que comer hacia lo desgraciado. Es muy lento, perderíamos muchísimo tiempo y no podríamos hacer muchas cosas. Entonces dicen, bueno, sí somos racionales en el sentido del Homo economicus, pero no solo. Entonces postulamos el sistema 1, que es una que dice jala a base de heurísticas. Una heurística muy a grandes rasgos es como un atajo. Hemos hecho muchas... Piensa en cuando haces deporte. Cuando empiezas a aprender, qué sé yo, a patear una pelota, tienes que concentrarte mucho en la técnica. Tienes que decir, mi pie la tengo que poner acá, y tengo que moverlo de tal modo, y tengo que girar la cadera, y girar el pie de apoyo, y ser consciente de todas esas cosas. Pero conforme lo vas haciendo cada vez más, ya no tienes que pensarlo. Ya tu cuerpo responde de forma sola. Es algo así, una heurística. Es algo que hemos aprendido a hacer
se ha creado una sinapsis, un cierto tipo de conexión en nuestro cerebro que hace que ya no tenga que pensar, que lo pueda hacer de forma automática. Entonces, claro, hay un sistema que es rápido, bueno, es heurístico y frugal, en el cual tomamos las cosas como por impulso. Pero no siempre podemos hacer eso, entonces a veces nos tenemos que parar a pensar para hacer filosofía, para hacer literatura, para hacer matemáticas, y ahí entra un sistema 2, que es el que es lento y frugal. El otro no es necesariamente inductivo, o sea, se puede decir que es inductivo. El 1 también puede ser inductivo, por eso es como que sí. no es inductivo necesariamente. Okay. Es solo como que es automático. Okay. Hace heurísticas con base en las experiencias. Y el otro nos tenemos que parar a pensar. Pero de nuevo hay críticas ahí, como siempre en filosofía. De hecho, se me viene a la mente, ahorita que mencionabas lo de los dos sistemas, si... Por ejemplo, retomando el ejemplo que pusiste de los deportes, ¿no? De que al principio, bueno, al menos, no sé, lo entendí así. Cuando aprendes un deporte, te fijas más en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como lo mencionas, tengo que poner el pie en tal ángulo, bueno, no tan específico, ¿verdad? Pero en tal posición, luego pateo, te fijas más, ¿no? Digamos que ese es el razonamiento 1. O el lento, sí. Pero luego, conforme lo vas practicando, se automatiza y se queda pues ya interiorizado, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿no será que el sistema rápido es más, digamos, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir términos que a lo mejor no van, pero avanzado. Estamos de forma informal, sí. Avanzado o incluso... eficiente que el sistema lento. Depende de cómo definas eficiente. Pero lo que pasa con el sistema rápido es que nos permite tener menos costo energético. En ese sentido podemos decir que es más eficiente, gasta menos energía para hacer cosas, pero en cambio perdemos precisión. Esa es como la forma en la que se han intentado justificar de por qué fallamos tanto en estas pruebas en las que deberíamos de ser buenos. Muchos han dicho, es porque estamos utilizando el sistema 1. Entonces hay ciertos sesgos, que son como cosas que hemos aprendido que usualmente jalan, pero no siempre, que en estas pruebas se disparan, lo que nos permite ser muy rápidos y gastar muy poquita energía. Pero en cambio hacemos juicios falsos, que si nos paramos y utilizamos el sistema lento, podemos ver que no es el caso. Por ejemplo, un tipo de sesgo cognitivo es el del grounding, se llama. Que es, te voy a decir un número. Vamos a hacer el experimento en vivo. Vale. Ok. Te voy a decir... Tú no escuchas. No escuchas. A ver, uno de los públicos no está escuchando nuestra muestra. Distráelo, Alan. No dejes que escuche. Te voy a decir un número. Ok. 75. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos países hay en África? Ay, güey. No, sí está difícil. Lo que te venga a la mente. Dame una respuesta precisa. Yo diría que... No sé, 12. 12, ok. Tu respuesta es contraintuitiva. La amplia mayoría de las personas... Cuando se les da un número primero, ya no importa el número de prueba. Ya dio la respuesta contraintuitiva. La amplia mayoría de las personas, cuando se les da un número como prompt primero, suelen dar una respuesta muy cercana al número que se les da. Porque justo está explotando esto del grounding. Por ejemplo, si te pones desde... Esto se ve muy claro en personas con ciertos niveles económicos. Desde tu posición económica, dado que, supongamos, estás acostumbrado a que normalmente percibes 20,000 pesos, tiendes a pensar que las personas reciben todas cerca de 20,000 pesos al mes. Sí, claro. Lo cual es falso. Sí. y hay un montón de sesgos más similares, que es, nuestra cognición está hecha, ha sido evolucionada de tal modo que nos permita manejarnos en el mundo de forma eficiente. Una cosa que nos permite manejarnos en el mundo es justo no gastar mucha energía en varias cosas. Así se han explicado también cosas como los prejuicios. Son cierto tipo de heurísticas que parece que han sido evolutivamente valiosas, pero que están mal hechas.
Y que si nos paramos a pensar, pues hay muchas cosas que verles por ahí. Sí. Bien, bueno, de respecto al pequeño experimento que hicimos ahorita, casi decía exactamente 75, pero ya sabía por dónde iba. O sea, también, entonces dije, probablemente vaya por ahí, entonces voy a decir lo contrario. Creo que hice trampa. Sí, estaba muy lejos de lo que dirías que decir. Pero sí iba a decir, de hecho iba a decir exactamente 75. O sea, mi primer impulso, por así decirlo, fue pensar 75. O sea, sí pensé 75, pero dije, esta es una prueba. Sí. Probablemente vaya por ahí, ¿no? Y ¿qué más? Tocaste el último ¿De qué fue? Los cognitivos, ventaja evolutiva, como los prejuicios, sí. son sesgos o explotan sesgos. Sí, no, de los sesgos cognitivos, ¿no? Yo diría de hecho que estos nos ayudan o bueno, no sé si decir ayudan, pero al menos no, bueno, creo que sí, ayudan a construir, ¿no? Lo que llamamos como realidad. Y prueba de ello creo que son las llamadísimas pareidolias, ¿no? La pareidolia es un fenómeno psicológico. Imagínense ¿cómo se llaman? Las conexiones donde entran las clavijas. Ajá, no tengo ni idea. Bueno, sí, las conexiones, ¿no? Normalmente, o casi siempre nos imaginamos caras, ¿no? O cuando ves un carro, ¿no? Dices, ay, güey, ese carro tiene como una cara enojada, ¿no? Ajá. O el bocho tiene cara como de un güey bien cagado, no sé. A eso se le conoce como pareidolia, porque nuestro cerebro lo que hace es tratar de buscar patrones en la realidad y darle una forma. Entonces, me parece que este fenómeno ayuda al ser humano a entender lo que llamamos pues, como realidad, ¿no? Nuevamente. Y los sesgos creo que también forman parte de ello. Sí, completamente de acuerdo. Y hasta ahora, por ejemplo, nos hemos quedado solo en la parte donde suponemos que es el cerebro el que procesa información y el que nos arroja como respuestas comportamentales al resto del cuerpo. O sea, el cerebro es como el procesador central y el cuerpo es como el auxiliar al que le avienta instrucciones el cerebro y hace cosas. Esto es controversial en ciencias cognitivas. No todo el mundo está de acuerdo. De hecho, actualmente mucha gente está en contra. Esto de que el cerebro es como el procesador central, la analogía con el procesador central no es gratuita, porque justo las ciencias cognitivas se fundan pensando que la cognición humana jala como una computadora, donde recibimos símbolos que codificamos en la sinapsis de nuestro cerebro, recibimos estímulos, hacemos transformaciones y emitimos respuestas que se mandan por el sistema nervioso central a los términos periféricos y producimos comportamiento. Mucha gente ha dicho, qué bonito, pero no somos solo un cerebro. Tenemos un cuerpo, por ejemplo. Y otra gente ha dicho, es cierto, no solo somos un cerebro, tenemos un cuerpo, pero no solo, sino que además tenemos herramientas. Y las herramientas en algún sentido nos permiten también hacer cosas. Problemas cognitivos, no solo hacer cosas como martillar objetos. Entonces, después de la tradición de heurística y sesgo, viene en ciencias cognitivas algo que está muy actual, que se llama la cognición 4E. Las E's son siglas en inglés para incorporada, encarnada, embebida y situada. Situada en inglés. no en español. Entonces lo que nos dice es, el ser humano no es un cerebro, sino que es un cuerpo completo, pero no solo es un cuerpo completo, así al random, sino en un lugar, haciendo ciertas cosas. Entonces lo que nos dice, no es el cuerpo el que determina la cognición, sino es un bucle entre el cuerpo y el ambiente, donde el ambiente nos permite hacer ciertas cosas que el cuerpo permite hacer tantas otras cosas. Y ellos hablan de algo llamado afordancias. Es un nombre muy horrible para el cual no hay una traducción directa en español. En inglés se llama affordances. Lo podemos decir como posibilidades de acción. Piensa como en un videojuego. En un videojuego hay cositas y volteas hacia el lado, se iluminan tales cosas que te permiten hacer cosas moviendo tus controles. Lo que ellos dicen, el mundo es similar. Tenemos un cuerpo evolucionado para hacer ciertas cosas y el mundo nos posibilita hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la oreja del jarro, dado nuestros pulgares opuestos, nos posibilita la acción de tomarla.
Entonces la cognición no la hace solo el cerebro, sino el mundo nos ofrece posibilidades de acción, que además nuestro cuerpo toma. Y que, dado que hemos crecido en cierto contexto, podemos hacer actuales ciertas affordancias y otras no. Entonces es algo como mucho más complejo, sistemas dinámicos, y se pone la cosa muy loca. Y hay gente que dice sí, en la 4E, pero además la cognición está extendida. Hay cosas que no son nuestro cuerpo que forman parte de nuestra cognición. Un ejemplo pueden ser los teléfonos. Una facultad cognitiva prototípica es la memoria, la capacidad de almacenar información en nuestras cabezas. ¿Cuántos de ustedes se saben los números de teléfono de sus amigos? No, pues yo la verdad no me acuerdo. Sí, yo también. Exacto. ¿Por qué? O sea, antes de los teléfonos móviles parecía que todo el mundo sabía un montón de números. Sí. Y los llamabas de memoria y todo está bien. Estas personas dicen, bueno, porque nuestra cognición se ha extendido. Y ahora nuestro teléfono es parte de nuestra cognición. Entonces, es precisamente una extensión. Ya no necesito memorizármelo porque la viendo esa carga cognitiva de mi teléfono. Y no solo, piensa por ejemplo también como en un palo. Han hecho un montón de experimentos sobre, en chimpancés, sobre cómo se activan las células nerviosas de la mano cuando manipulan algún objeto. Les dan un palo y ponen estímulos cerca del palo y se activan exactamente las mismas células nerviosas. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, si sabes conducir o si utilizas una bici. Hay algún sentido en el que cuando tienes cierta pericia, sientes el auto o sientes la bicicleta. O sea, sabes cuáles son las dimensiones sin tener que memorizártelas. Es como una extensión de tu cuerpo. Y justo, es como tu cognición ha sido extendida. Y ahora ya no solo como captas lo que está cerca de tu mano, sino todo lo que está cerca del auto. O todo lo que está cerca de la bici. Y demás. Entonces, todo se pone mucho más complejo. Como siempre. Como siempre. Pues de hecho, uno de los presocráticos hablaba de eso, ¿no? De las extensiones. No me acuerdo si era Aristóteles, la verdad no me acuerdo. Pero hablaba... Aristóteles no es presocrático. ¿No? O es más, entonces es más, es después. Pitágoras, Parménides y otros. Sí, ¿no? Pero hablaban de extensiones. Y justamente me acordé, creo que esta clase la tuvimos con Sabido, ¿no? Que ponía ejemplos como, por ejemplo, los lentes, ¿no? O sea, de nacimiento, pues vemos, ¿no? Y vemos bien, ¿no? Por ejemplo. Pero conforme vamos viviendo, pues te vas exponiendo a las redes, a la luz del celular, etcétera, ¿no? Puedes ir perdiendo la vista. Y los lentes lo que hacen es, digamos, regresarte esa visión saludable que tenías, pero al mismo tiempo pues ya no son tus ojos, ya no es tu visión, es una extensión de eso que llamamos ojos, ¿no? Visión. Y lo otro era respecto a lo que comentabas de cómo el cerebro gasta más energía en pensar, o bueno, en trabajar bajo el sistema lento, ¿no? Esto a mí me parece pues algo materialista y me hace cuestionarme, entonces, ¿dónde queda lo intangible, no? Por ejemplo, la conciencia, lo que hablábamos fuera de micrófono. La conciencia, ¿qué pedo con la conciencia? Sí, o sea, yo actualmente lo considero algo aespacial, o sea, sí estoy de acuerdo, o sea, el cerebro es lo tangible, ¿no? Lo material, pero me parece bien loco que produzca algo que no podemos decir, aquí está, ¿no? ¿Qué pedo con eso, no? Sí, estaba evadiendo esa pregunta de forma como un campeón. No. Sí, luego tiene cosas que... Pero bueno, la pregunta sobre la conciencia es una pregunta latosa. Primero porque parece que cuando hablamos de conciencia hablamos de muchas cosas y no queda muy claro de qué. Entonces, en filosofía de la mente y en filosofía de las ciencias cognitivas y en las ciencias cognitivas mismas, solemos hacer una distinción entre facultades cognitivas y conciencia. Facultades cognitivas muy a grandes rasgos podemos representarlas como todas aquellas que implican el procesamiento y transformación de información. Por ejemplo, en memoria procesamos cierto tipo de información para almacenarlo. En resolución de problema procesamos cierto tipo de información para transformarla y que nos sirva para alguna tarea. Mientras que conciencia, en filosofía, podemos hablar de dos cosas. De conciencia moral, como el grillito que te dice que algo está bien o que algo está mal, y de conciencia fenoménica,
La conciencia fenoménica es la que estudiamos en filosofía de la mente y en filosofía de las ciencias cognitivas. ¿Qué diablos quiere decir conciencia fenoménica? La solemos definir como experiencia fenoménica de primera persona. Es como la definición de librito. ¿Qué chingados quiere decir eso? Quiere decir algo así como, ¿qué se siente X? Por ejemplo, ¿qué se siente ser Aarón? Por ejemplo, what is it like to be... Es como la cosa en inglés. Es una perspectiva que solo desde la primera persona puedes tener. Es como esta peliculita que se nos aparece ante los ojos, que no es todo lo estamos recibiendo datos, sino que parece que estamos, en inglés el término es awareness, que estamos como al tiro, digámosle, de lo que está pasando alrededor. Exacto. Entonces, en los estudios de conciencia hay tres posturas: la materialista, la dualista y la panpsiquista. La panpsiquista nos dice que la conciencia es una facultad básica de todos los seres. Entonces todos los seres tienen cierto grado de conciencia y que la conciencia justo viene en grados. Por ejemplo, esa posición no es defendida por mucha gente, es defendida, pero no es defendida por muchísima gente. Eso diría que, por ejemplo, el vaso tiene cierto tipo de conciencia. Muy inferior a la del ser humano, muy probablemente, pero tiene cierto grado de conciencia. El dualismo es un poco lo que anunciabas. Se nos dice, claro, el cuerpo físico es una cosa, la forma en cómo procesamos información por el cerebro es una cosa, pero parece que la conciencia es una sustancia distinta. Por ejemplo, en la teología cristiana y en la teología católica podemos decir que eso sería como el alma. Es esa otra cosa que no es el cuerpo, que es otra sustancia que nos permite hacer cosas. La que más se defiende, al menos desde ciencias cognitivas, es la tesis materialista, que nos dice la conciencia tiene su base en el cerebro, pero muy poca gente diría que está en el cerebro. Por ejemplo, no podríamos decir que si te hacemos si sabemos todo lo que podemos saber del cerebro y te hacemos un escáner cerebral, puedo ver dónde está el término Alan. O sea, puedo ver tu cerebro y buscar y decir, sí, mira, esa es la neurona de Alan. Muy poca gente cree eso. Lo que más solemos... Hay dos teorías ahorita. Una que es una frecuencia de onda que está entre los 36 hercios que se da entre la corteza cerebral. Hay experimentos que intentan demostrar eso. Y otra, que es la que más me gusta, es que es una propiedad emergente. Las propiedades emergentes es otra cosa técnica en teoría de sistemas. Hay cierto tipo de sistemas que se llaman sistemas complejos, en los cuales tenemos condiciones iniciales que tienen cierta información, pero que estas condiciones iniciales interactúan con ciertas reglas que sí sabemos, pero una vez que interactúan surgen otras cosas que no estaban ahí de arranque. Un ejemplo de sistema complejo son las parvadas de aves. Por ejemplo, estoy seguro que o los bancos de peces, que han visto estas imágenes donde parece que todo un banco de peces se mueve de forma coordinada, o que toda una pandada de aves se mueve de forma coordinada, y parece muy raro porque no hay como un líder, un coreógrafo que está moviendo a todos los aves. Y parece también que si estudiamos a cada ave de forma individual y a sus propiedades, no podemos a partir de ahí extraer ese comportamiento tan raro, que es como la coordinación entre todas las aves. Esa coordinación sería una propiedad emergente. Entonces hay gente que dice, justo a partir de las neuronas es como la base física que posibilita que la forma en cómo se interactúan surjan propiedades emergentes que no están en las neuronas. O sea, aunque sepamos todo lo que tengamos que saber sobre neuronas, sinapsis y demás, las interacciones no son triviales, y hay interacciones que hacen que hagan nuevas propiedades. Lo podemos ver igual como en química y física. Aunque sepamos todo lo que debe de saberse sobre física, no podemos saber todo lo que hay que saberse de química, porque la forma en cómo interactúan los elementos no es trivial y crea nuevas propiedades que no estaban en las condiciones iniciales. Entonces la conciencia sería una de esas, pero es un tirote. O sea, es un desastre. Sí, no, de hecho, me voy hasta la física cuántica, ¿no? O sea, el pedo de cómo chingados sabemos cómo actúa el mundo macro, pero a nivel atómico a veces, o sea, no, hasta donde yo sé no se tiene ni idea muy bien de cómo funciona, ¿no? El mundo subatómico, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo hace poco un canal muy bueno, se llama Quantum Fracture, no sé si lo
Sí lo conozco. ¿Sí? Ahí este güey explicaba cómo realmente no sabemos que los electrones orbitan el átomo, ¿no? O sea, no sabemos realmente cómo funciona. Es más bien una cuestión... un modelo, para entender más o menos cómo funciona. Entonces así es como me imagino lo que explicas de las... ¿Cómo dijiste? ¿Propiedades emergentes o cómo? Propiedades emergentes. ¿Tocayo? Ok. Bien, entonces banda, aquí el... A ver, ¿quién? ¿Alan o...? Bueno, vas mi Alan. Pues bueno, en cuanto a la pregunta sobre los algoritmos, a mí me gustaría dar un ejemplo de una película. Es de por ahí de los 90, que se llama Pequeños Guerreros. No sé si ustedes lo vieron. Sobre unos juguetes que tienen inteligencia artificial. Exacto, el de los gorgonitas. Saludos, soy el arquero, emisario de los gorgonitas. Y bueno, en la trama nos plantean que una empresa dedicada al armamento militar y todo ese rollo quiere expandir su mercado a diferentes áreas, ¿no? Entre ellos el área de los juguetes, todo ese rollo. Entonces hay dos vatos que trabajan en una empresa de juguetes y desarrollan dos ideas. Uno pues es sobre un militar y el otro es dedicado a la naturaleza, a los seres mitológicos, etc. El caso de que implementan estos chips cuya característica es que son demasiado inteligentes, que son precisos. Y entonces si tú le das una orden, ese chip o el procesador lo va a cumplir al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, en el caso de los soldaditos, ¿no? Le dicen, no, pues tú eres un soldado que va a dar todo por el todo y que tiene que derrotar a unos seres inferiores como son los gorgonitas, y que tú tienes el objetivo de ganar. En cambio, tú, gorgonita, tú eres un ser débil, tú eres un ser inferior y que tú siempre estás dispuesto a perder. Esa es la premisa principal. Entonces, y como lo mencionó mi compañero Francisco, pues sí, los algoritmos son buenos dependiendo de un uso. O sea, si tú lo usas para un bien mayor, pues está bien. Pero si tú lo usas para algo inútil, como lo es el chismecito o el salseo o otras cosas, pues no. Eso sería en participación. No sé si alguien más quiera argumentar o algo más. Acá Lorenzo. Me presento, soy Lorenzo de primer semestre. Todavía estoy pollito, pero no sé. Se ven bien. A propósito de lo que mencionaba Alan, creo que más que usar a los algoritmos para tal o cual causa, creo que más bien estamos en un momento en el que más bien somos esclavos de los algoritmos, ¿no? Creo que más que yo poder hacer uso de ellos, hablando por ejemplo de Spotify, si yo escucho, no sé, a la Tracalosa, el algoritmo me va a llevar a escuchar después a Grupo Firme, después una y otra cosa, una banda más, otro güey más, luego voy a escuchar a Julián Álvarez. Pero más que yo hacer uso del algoritmo para poder usarlo para mis gustos o para lo que yo desee, sí, el algoritmo más bien me está usando a mí para que yo sea parte del consumo de la música. Sí, en realidad yo no puedo ser ni siquiera dueño sí, ni siquiera de mi voluntad. Vivimos, creo que en una época en la que nuestra voluntad la dejamos a merced de la moda, de lo que los demás opinen, inclusive
de lo que creemos que nos va a traer un bien relacionado con la aceptación, o no sé, está medio raro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Priscila? Pues es que si vamos a ese punto, o sea, realmente no podemos establecer el algoritmo como la guía de nuestra voluntad, porque realmente todos estamos llenos como, no sé, de una especie de prejuicios desde que somos pequeños. Entonces, pues eso es un poquito más, o sea, de la cuestión epistemológica, ¿no? De que, pues, cómo conoces o qué está llenando tu mente. Entonces, pues realmente decir o culpar al algoritmo de que no haces tu voluntad, pues es absurdo, porque pues realmente ¿cuándo haces tu voluntad? ¿No? Entonces yo sí estoy un poco a favor del algoritmo, porque creo que es que nos rige, o sea, realmente estamos regidos por un algoritmo. Pero estás a favor. Estoy a favor en cuestiones, pues que a fin de cuentas recaemos en el algoritmo, ¿no? Estés en contra o estés a favor, si seas liberal, y quieras, y busques, y no sé, te vas por la misma corriente siempre. O sea, por ejemplo, en cuestiones de política, no sé, por ejemplo, yo de izquierda busco cosas de izquierda y el algoritmo me va a seguir recomendando canciones de izquierda. Simplemente buscas canciones para protesta o canciones así. O sea, te van a salir, no sé, güey, la canción de Matador, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, No conocer el otro lado, o sea, las razones del otro lado. ¿Cómo? Perdón. O sea, por ejemplo, entender por qué hay personas. O sea, ¿no te asusta conocer las razones por las que podrías estar, por ejemplo, equivocada? O sea, conocer por qué la gente es provida, por qué la gente piensa que el pobre es pobre porque quiere. O sea, yo entiendo que a lo mejor son, o sea, que decimos, no mames, ¿cómo vamos a pensar eso? ¿No? ¿Cómo le vamos a dar espacio a esas ideas? O sea, pero no te asusta como dejar de dialogar con el otro. Bueno, es que yo creo que yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que el algoritmo ya está predispuesto desde cualquiera de las posiciones en las que estés. O sea, por ejemplo, en este caso de que, no sé, soy de derecha, güey, y me va a aparecer tal periodista, güey, que habla de tales temas de derechos, pro vida. Pero es que eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Eso tiene que, o sea, yo refiero a que en cualquier posición en la que estés, el algoritmo va a intervenir. O sea, por ejemplo, como te menciono, o sea, por ejemplo, yo de izquierda, güey, me van a recomendar canciones de trova, güey, canciones de protesta, pues sí, es como, ya está clasificado. E incluso antes entrabas a Google y pues había como una parte, güey, en donde sin que tú pusieras tu edad y nada, ya el algoritmo te lanzaba que tenías, no sé, a mí me pasó, o sea, tenía 17 años, güey, que era clase medio baja, y todo eso. Ya es algo que el algoritmo lanza por sí solo, no hace falta, depende de tus búsquedas, o sea, ya estás como que clasificado en una mentalidad. Entonces, realmente no importa que quieras ser libre. A fin de cuentas, en la búsqueda de libertad te vas a encontrar con que ya la libertad está clasificada de cierta forma y el algoritmo te va a lanzar una libertad de cierta manera. No sé, retomando lo que decía Francisco, creo que sí depende mucho, depende mucho de inclusive de cada posición del pensamiento. Porque creo que sí, definitivamente, pienses lo que pienses, el algoritmo va a estar a tu favor y te va a dar la razón. Pero no caemos justamente en lo que Aarón comentaba en la parte antes de los sesgos. Sí. Empezar a vivir en una burbuja y creer que el que no piensa como yo es un imbécil. Y no lo menciono por el ejemplo que diste, porque creo que, bueno, cada quien tenemos nuestra forma de pensar y creo que pienso algo similar a ti. Pero
no sé, sin embargo, si yo pienso que el pobre es pobre porque quiere, y el que piense lo contrario, entonces lo condeno, y el algoritmo inclusive me relaciona con personas que piensan exactamente igual que yo, y voy cada vez cerrándome más, y entonces, ¿qué? Más bien no entramos en un terreno de ignorancia. Por primera vez la respuesta no es depende, sino sí. Sí, es una de las cosas que se ha estudiado mucho. ¿Cómo es que el ejemplo prototípico, el que más se estudia porque es el que tiene más datos? Ahorita TikTok se está estudiando un montón, pero al que más se ha estudiado por la influencia que ha tenido, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, es el algoritmo de Twitter. Y más porque también la misma empresa, Twitter mismo, ha dicho que han salido cosas que no deberían de haber salido, pero pues no saben cómo corregirlo. por cómo jala el algoritmo. No solo los bots son relativamente fáciles, es el menor de los problemas. Sobre lo que comentan, sobre si somos esclavos de los algoritmos o no, y sobre cómo es que estas cosas saben un montón de cosas sobre nosotros. Justo los problemas que mencionan es que, si recuerdan, el objetivo de este algoritmo, pensemos en el algoritmo de Twitter, es hacernos que estemos tiempo ahí. Entonces nos va a mostrar solo cosas que nos gustan, porque quiere que nos quedemos ahí. No quiere, por ejemplo, contradecirnos, que nos enojemos y nos vayamos. Haz un pequeño experimento mental y piensa, si usas Twitter, ¿cuándo te ha salido un tweet de una posición ideológicamente contraria a la tuya que no sea un retweet de una persona con la que estás de acuerdo que la está criticando? Probablemente nunca. Porque el algoritmo es muy bueno en hacer esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto y qué es lo que provoca y que nos da miedo a los que estudiamos esto? Que se crean como burbujas de opiniones. Una de las cosas que más nos pesan como seres humanos es la opinión del resto. Si vemos que el resto está como de acuerdo con nosotros, seguimos haciendo ciertas cosas. Si vemos que tenemos como una reacción adversa, probablemente paremos. Por ejemplo, piensa que estás en una fiesta y cuentas un chiste y todo el mundo se ríe, ¿no? Tienes como el incentivo de que eres gracioso y seguramente seguirás contando chistes. Sí, ha sido un hitazo. Supongamos que haces lo mismo y la reacción es la contraria. Todo el mundo se calla y nadie se ríe de ti. Probablemente dejes de hacerlo. Lo que causan este tipo, les solemos llamar como burbujas, es que el algoritmo es tan bueno que te muestra solo cosas que tú ves, y como este es tu principal medio de información, tiendes a creer que todo el mundo piensa del mismo modo que tú. Pero es solo porque el algoritmo te está lanzando las cosas que quiere que veas. Entonces se crea justo lo que comentaba Aaron, que es como una cámara de eco, en la cual tú dices algo y el algoritmo te responde lo mismo. Y si recuerdan, les contaba que una de las cosas que más influye en otros es la opinión del resto. Entonces, si justo ves como que el resto, la gente que te está mostrando tu burbuja, está de acuerdo contigo, te sigue motivando a que vayas por ahí. Entonces hemos visto precisamente que en el algoritmo de Twitter hay un montón de estudios que muestran cómo la gente se va radicalizando cada vez más. Se va radicalizando. O sea, empieza como con ideas pequeñitas, como, qué sé yo, es bueno portar armas de fuego. Y justo toda la información que recibe no es ninguna información en contra, que le diga, no, quizás no. Sino, lo único que le está arrojando el algoritmo es, sí, claro, sí, está bien. Y le sigue reforzando. Y se van creando fórmulas. Ahora, otra cosa que no debemos olvidar, si recuerdan cuando hablaba de cognición, es que no somos como un cerebro etéreo por ahí, sino que estamos en un cuerpo y estamos situados y respondemos a ciertos problemas. Lo mismo pasa con la tecnología. Solemos pensar que la tecnología es neutra, que es lo que comentaba Alan, que dice, pues bueno, puede ser buena o puede ser mala, depende de quién la use. Se suele utilizar mucho la analogía del martillo, que dice, bueno, un martillo no es ni bueno ni malo por sí mismo. Un martillo es un martillo, depende de quién lo use. Lo puedo usar para reventar a la cabeza a alguien, lo puedo utilizar para construir un refugio. O sea, puede ser bueno o malo, depende de quién. Solemos pensar que la ciencia y la tecnología es así.
Como que no es ni buena ni mala, sino que depende de cómo lo usemos, es neutra. Lo que no podemos olvidar es que siempre la ciencia y tecnología, al igual que nuestro cerebro, no está en un lugar etéreo, sino que está situada en un tiempo, en una situación sociopolítica, respondiendo a ciertos problemas. ¿Por qué se estudia tanto la física a principios del siglo XX? No es porque justo en ese tiempo de, vamos a estudiar física, porque qué interesante es la física. Porque había una carrera armamentística, porque había una Segunda Guerra Mundial y todo el mundo quería la bomba atómica. Entonces hay un montón de dinero y hay un montón de intereses para desarrollar una bomba atómica. Entonces invierte un montón en ese tipo de ciencia porque nos interesa esto. Entonces una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué le damos dinero a los programas de investigación a los que les damos dinero? Por ejemplo, ¿por qué le estamos dando tanto dinero a la investigación en inteligencia artificial y no le estamos dando dinero a la investigación sobre pueblos originarios, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice que le demos dinero a una cosa y no a otra? Y es de nuevo, que la ciencia no se hace al vacío. Se hace en un punto concreto respondiendo a ciertos problemas concretos. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto dinero ahorita en inteligencia artificial explicable? Es una rama de la inteligencia artificial que busca crear que estos algoritmos, les decía al principio que el algoritmo de Twitter no sabemos por qué emite eso, y Twitter mismo ha dicho, estamos conscientes que hay un montón de consecuencias no deseables, pero no sabemos cómo arreglarlo. Es porque estas cosas son algo que les llamamos cajas negras. Son súper buenos, pero una vez que les damos los datos y los entrenamos, el sistema ha creado un modelo que ningún programador intervino y que no sabemos cómo está jalando. Entonces, queremos explicarlo. Hay un programa de investigación, hay un montón de dinero ahí que busca crear estos sistemas que sean transparentes, que podamos explicar cómo es que jalan. ¿Quién lo financia? ¿Y por qué? Lo financia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué le interesa tanto al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes? Porque está utilizando armamento autónomo. Armamento que funciona con inteligencia artificial y entonces quiere desplegarlo, pero si lo despliega sin saber cómo jala, está violando como 300.000 derechos humanos. Entonces, queremos que estos modelos sean transparentes para poder justificar, claro, cuando utiliza un arma autónoma ha matado a ese cabrón, porque X. Y ahorita no sabemos por qué. O sea, si el sistema va y le dispara a alguien, no sabemos por qué. Entonces no pueden desplegar este armamento. Tenemos que saber por qué. Alguien podría decir, no, la tecnología es neutra, no. ¿Por qué le estamos dando tanto dinero a esta cosa y no a otra? Una de las críticas que se ha hecho mucho desde la filosofía de la ciencia tradicional como analítica y también como desde las críticas a la tecnología que se dan desde la tradición continental es precisamente que toda tecnología y toda ciencia está permeada de ideología. Está en un contexto socioeconómico respondiendo a ciertos problemas y precisamente no es neutra. Entonces, por ejemplo, cuando investigamos acerca de los algoritmos, no tenemos que verlos justo como entes abstractos, sino tenemos que preguntarnos, uno, ¿quién es el dueño de los algoritmos? Y dos, ¿qué intereses tiene? Porque justo, no son neutros, no están ahí de, qué interesante hacer algoritmos, vamos a meterle un chingo de dinero. Usualmente son inversiones, que esperan que haya un rédito. ¿Quién y por qué? Esa es la pregunta interesante. Y creo que aquí Aaron es el que sabe mucho más de esto. Sí, o sea, María, ¿ves a dónde lo quieres llevar? Sí, ya. Ahí van las papas. O sea, sí, güey, o sea, pues qué hongo, ¿no? O sea, al final de cuentas, los algoritmos terminan respondiendo a intereses económicos de otras bandas, ¿no? O sea, que les interesa maximizar sus ganancias, ¿no? O sea, y hay que decirlo así, o sea, TikTok está configurado de esa manera, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit mismo ha cambiado mucho sus reglas últimamente para maximizar sus ganancias. ¿Y eso qué implica? O sea, hay un bien preciado que no se ha manejado así, o sea, pero en términos capitalistas, y no sé si ya lo aquí mencionaron, pero la atención de la gente es el bien, es el oro preciado del internet. O sea, el hecho de que la gente ponga atención a algo entre tantas cosas, porque vean que hay youtubers que hacen chingo de contenido, hay un chorro de series, hay un chorro de películas, o sea, nunca
Me atrevo a decirlo así, o sea, nunca en la historia de la humanidad se había generado tanto contenido sobre tantas cosas como ahora. O sea, piensen en YouTube, o sea, ustedes pueden aprender casi cualquier cosa de mano de expertos, ¿no? O sea, de expertos especializados en su tema. Y ustedes pueden aprender eso bastante bien. Pero ahora sí, o sea, eso no es algo nuevo, o sea, no es descubrir el agua tibia, o sea, que los medios de producción, o en este caso los algoritmos, van a obedecer del lado de que esté el dinero, y la manera de entender los algoritmos va a ser siempre siguiendo el dinero. O sea, ¿por qué son así? Sigue el dinero, ¿no? Porque de esa manera da más dinero. Pero, o sea, yo siento que hemos estado en una posición muy, muy, antialgorítmica en este punto. Y yo entiendo todas las maldades que hay ahorita. Yo entiendo lo ideologizado que pueden estar los algoritmos. Yo entiendo que al servicio de los millonarios van a estar los algoritmos. Pero es que yo no siento que sean algo malo por sí mismos, ¿saben? Per se, ¿no? O sea... ¿Para qué? ¿Para qué son buenos y para qué son malos? Exacto, o sea... Yo siento que nos pueden ayudar a potenciar nuestras creatividades. Por ejemplo, está esta inteligencia artificial que es DALL-E, ¿no? 2, que te ayuda a crear imágenes. O sea, tú como inteligencia artificial... tú como diseñador, ¿verdad? Tú como diseñador, tienes una idea sobre un algoritmo, sobre alguna imagen, sobre algún logotipo, lo introduces ahí, ves las opciones que te da y maximizas, vaya. O sea, yo siento que el futuro en cierto punto va por ahí. O sea, imagínense una persona que quiere una pintura de su familia. Ya no tiene que ir con un diseñador gráfico, puede ir, pinta mi familia y así, que lo use de tales características en un cuadro como si lo pintara Van Gogh. Entonces ahí esa familia ya tiene un cuadro de Van Gogh pintando a su familia, ¿no? Sí, o sea, está democratizando el acceso a la red, está democratizando, o sea, narra mi boda como si la narrara Martinoli, ¿no? Y al final emociónate más. O sea, está democratizando todas las cosas, las herramientas, digamos, culturales que regularmente la gente no tendría acceso, ¿no? Antes los griegos tenían, bueno, no los griegos, o sea, los romanos, los griegos, los fenicianos, los chinos, todos tenían que acceder a un especializado en el área que supiera pintar, que supiera escribir, que supiera esculpir. Eso con las inteligencias artificiales está cambiando poco a poco y creo que todos podemos hacer accesibles a eso. Ahora, eso tiene dos visiones, ¿no? Porque Marx, dentro de su crítica que es el capitalismo, dice, es el capitalismo, o sea, gritó los trabajos que hacen que la gente haga que se signifique algo, ¿no? Bueno, las inteligencias artificiales ahora están haciendo eso, ¿no? Están quitando los trabajos que hacen que la gente se signifique algo. O sea, yo estoy muy agradecido de que yo pueda meterme a internet, poner, píntame un logo del Mictlán Podcast, ¿no? Y me dio un logo bien vergas, ¿no? Más allá del que hayamos dibujado, etcétera. Yo estoy muy agradecido de eso. Pero yo sé que eso no le es bueno para la clase trabajadora. O sea, pero también sé, porque lo quiero poner ahí, de que tenemos los recursos suficientes para hacer de que eso no sea así. O sea, para hacer de que tengamos trabajadores dependientes de la petición de un sistema. O sea, en este punto parecería que ya tenemos todos los problemas resueltos sobre muchas cosas de nuestro aspecto de ser humanos, ¿no? De ser humanos en existencia. Pero pareciera que lo estamos limitando Y bueno, todavía DALL-E no se vende como un servicio, te tienes que registrar, ¿no? En cierto punto es democrático, ¿no? DALL-E es una inteligencia artificial que crea imágenes, ¿no? O sea, te tienes que registrar para acceder a él. Pero vaya, o sea, cuando creen un robot que pueda partir metales oxidados, que pueda poner tubos con precisión, que pueda diseñar ¿no? Seguramente, que pueda diseñar tuberías en específico de la manera más eficiente sobre una empresa, pues muchos trabajos se van a acabar. Y solo van a quedar los trabajos más pesados en mano de obra, que seguramente van a ser reemplazados por pues, robots que sepan así. No, o sea, yo veo una intencionalidad buena. Pero en el contexto capitalista, pues veo que mucha banda se va a quedar desempleada, se va a quedar sin trabajo y que muchos van a ser reemplazables. ¿Y quiénes van a estar así a la merced de los robots? ¿Vieron esta miniserie de Netflix que es sobre Love, Robs a no sé qué? Dead Loves and Robots. Ajá, o sea, y que al final los ricos se van de la tierra.
y que dominan los gatos, algo así. No van a decir cuál capítulo es, pero al final los ricos se van de la tierra y es un rollo, o sea, solo la gente pobre se queda a morir, ¿no? Y ese es mi miedo, o sea, ese es mi principal miedo con las inteligencias artificiales, porque, vaya, yo les veo mucho potencial si las usamos como una especie de cyborg. O sea, imagínate que yo le pongo una inteligencia artificial, tengo que hacer un ensayo sobre Kant y se me ocurren estas ideas. Y la inteligencia artificial me da más ideas, y ya sobre eso yo sobrepaso las ideas que me puede dar, ¿no? Vaya, es un potenciador, y eso está muy chido. Pero el pedo es que así no se pretende usar, ¿no? Se pretende usar para reemplazarnos, ¿no? Sí, y maldita tecnología, vamos a vivir como los menonitas. ¿Por qué? Para que nada. Como los vendiendo quesos. Sí, Viva Lorenzo. Justamente estoy anotando los temas que quería comentar para que no se me olviden. Lo primero creo que es, justo por lo que comentaban, la parte de la... ¿Cómo decirlo? Del problema que contraen los... Más bien que traen los algoritmos. Creo que viene desde algo muchísimo más anterior. Creo que el problema yace desde la especialización del conocimiento. Por ejemplo, platicabas acerca de los antiguos griegos, de los romanos. Antes los griegos, un filósofo tenía conocimiento sobre medicina, el güey era doctor, sabía sobre economía, sabía un poco de todo. Y no solo un poco, en realidad era un erudito en cada tema. Creo que el dejar de lado el eclecticismo nos ha convertido en seres no solo más dependientes, sino como personas menos pensantes. Creo que el dejarle mis responsabilidades a alguien que sea mejor que yo, que digo, siempre nos vamos a encontrar a alguien que sea mejor que nosotros. Me refiero más bien a alguien que se especialice en el tema. Está bien, es más rápido, es inclusive a veces más barato, pero pensando como vivían los antiguos griegos, ¿qué no es acaso la virtud el fin de la vida? Que no es lo que nos lleva hacia la felicidad, y la virtud sería más bien el poder tener la capacidad de ser más ecléctico. Porque la virtud no es solamente, por ejemplo, hablando en temas mundanos, estar bien mamado. No, para mí creo que la virtud sería estar bien mamado. Aparte de tener buena salud, no solamente estar ponchadísimo, sino estar bien de salud. Tener un intelecto, más que un intelecto, tener un acervo cultural fuerte. Y ¿qué más? Tener una buena economía. Pero para alcanzar la virtud, obviamente, hay que pasar por muchísimas cosas muy complejas, tardadas, y que en nuestra sociedad actual no son muy asequibles. Pero creo que... Y tampoco quiero caer en el tema del pobre es pobre porque quiere. Porque la verdad es que pensar eso es una pendejada. Porque el pobre no es pobre porque quiere. Pero creo que, no sé, es un tema muy complejo. Si todos... No, más bien me voy a salir un poquito del tema. Imagínense que todos tuviéramos la oportunidad de nacer en cuna de oro. Creo que lo correcto sería que los padres de cada persona que nació en cuna de oro los orienten hacia una forma de vida más... no racional, no, más bien justamente más... ¿Cómo? Virtuosa. Sí, más virtuosa. Piensen, por ejemplo, regresando al tema. Es que tú piensas en la frase, güey, que se coñó en la Edad Media, de que tiempos
tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿no? Y tiempos fáciles crean hombres débiles. O sea, justo porque los débiles, los débiles se crean condiciones favorables para los débiles, batallaron un chingo, ¿no? Pero los débiles se crecen en condiciones favorables, es un rollo. O sea, eso ya es otro tema, ¿no? Pero no, pues... Ya se armó el debate. Justamente, creo que algo muy importante y justamente algo que hablábamos antes inclusive de empezar el podcast, y no lo hablamos directamente, pero sí creo que íbamos por ahí, los trabajos de mierda. Quizá antes, en los 1800, ¿qué habría sido un trabajo de mierda, güey? Recoger justamente la mierda, güey, de las calles que dejaban los caballos, güey. ¿Tú hubieras querido hacer eso? Pues la neta no es tan culero eso. No. Como... A ver, perdón. Respondiendo a tu pregunta, o sea, entiendo lo que dice Aarón, pero al mismo tiempo entiendo lo que dices tú. Bajo la forma de pensar de aquellas personas, probablemente no quisiera hacerlo, ¿no? Porque es como, no sé, al menos yo lo veo así como de que verga, güey, o sea, no quiero recoger la caca de un caballo, ¿no? A ver, güey, Y no, perdón, y no por, o sea, no por discriminar, sino porque simplemente retomo, ¿no? Y reitero, bajo la perspectiva de estas personas de esos tiempos, socialmente a lo mejor era un trabajo que todos decían, nah, güey, es que está de la verga, güey, ¿no? Entonces, inevitablemente creo que te dejas llevar, ¿no? Por la sociedad. Ay, güey, no, sí es un trabajo, está de la verga, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿no? No sé, güey, qué trabajo está como que dices, ay, güey, está de la verga, o sea, digo, sin discriminar, pero, o sea, no sé, por la pesadez, horas, no sé, güey, la zona industrial, güey, sí, güey, por ejemplo, ¿no? O sea, mucha gente dice, güey, está bien matado, güey, o sea, está, y incluso yo mismo digo, está de la verga, güey, o sea, está perro, güey, ajá, te absorbe tu vida, güey. Entonces, haciendo esa pequeña comparación, entiendo la pregunta que haces, y yo diría que, pues sí, probablemente yo diría, valga la redundancia, no quiero trabajar en eso, ¿no? Pero no por discriminar, ¿no? es que ya no salimos del tema, pero... Sí, un montón, o sea... Perdón. Pero ustedes creen, o sea... Se los voy a preguntar así, o sea... Ustedes y su modo de vida que viven actualmente... Y voy a tratar de retomar el tema, ¿no? O sea, el modo de vida que tienen actualmente, o sea... El hecho de que les salgan memes chistosos en Facebook... De que tomen pinche café de Starbucks... O sea, solo es sostenible... Bajo un modo de producción, ¿no? Sustentable, sostenible, mantenible, apoyable por mucha gente, ¿no? Por un modo de producción. Y ese modo de producción pues no deja de ser capitalista, ¿no? O sea, y al final de cuentas pues... Es que a mí me gusta mucho señalar ese rollo porque ya se ha como perdido, ¿no? También no me gusta señalarlo tanto porque es como una especie de fantasma, ¿no? El capitalismo, ahí está, sobre todos nosotros, cuando el capitalismo es realmente todas las relaciones sociales que llevamos a cabo, ¿no? Los mismos algoritmos son propias relaciones sociales, ¿no? Que llevamos a cabo para interaccionar con banda, para... Bueno, ahí me acabo de aventar una definición muy temeraria, pero sí... O sea, son producto de... Entonces, ¿ustedes creen realmente? Es más, se los voy a preguntar así bien directo. ¿Ustedes creen que serían felices en otro modo de vida? Que no sea este. Y ya se lo va a pasar al Paco, para que ella hable. La pregunta de nuevo no es fácil, ya estamos en las preguntas densas. Yo sé, ¿cuál es el fin de la vida? ¿Serías feliz en otro...? No sé ni soy feliz ahorita. Bromas de secundaria. Yo no. Ya. No, de nuevo, justo quiero retomar en dónde estamos situados, que las cosas no son en abstracto. A veces en filosofía, en ciencia, en muchos lados... Hacemos modelos para simplificar cómo es el mundo y poder dar explicaciones. Era lo que decía
Aaron Alemán hace un ratito. No sabemos cómo precisamente es que el neutrón orbita el átomo, pero sabemos que lo hace y lo sabemos de forma suficientemente verdadera para explicar cómo es la dinámica. Entonces muchas veces en ciencias sociales, en filosofía, solemos hacer ciertos reduccionismos donde anulamos un montón de cosas y pensamos, bueno, pensemos en condiciones ideales y a ver qué sale. Pero las condiciones ideales se sabe que no son las condiciones reales, por mera definición, exactamente. Entonces, a veces caemos en la falla de que reificamos el modelo. ¿Qué diablos quiere decir esto que reificamos el modelo? Hacemos una teoría de cómo jala el mundo, que claramente está simplificada para poderlo comprender, y luego decimos que esa teoría es como de hecho el mundo es. O sea, hacemos un muñeco de paja si quieres, y a partir de ahí decimos, bueno, así es como de hecho el mundo es. O sea, ¿sería lo que es la hipótesis y la teoría? Más o menos. Es decir, el mundo es muy complejo, es un desmadre. Entonces queremos comprenderlo, a pesar de que sea un desmadre. Hacemos un modelo y decimos, mira, si suponemos estas cosas y omitimos estas otras cosas, podemos explicar el mundo con base en esto. Y hacemos nuestro modelito. Todo está bien si sabemos que ese modelo es un modelo y que estamos presuponiendo muchas cosas. Pero muchas veces tenemos el problema de que nos olvidamos que ese modelo es un modelo y lo reificamos. Ese paso de reificarlo es cuando olvidamos que el modelo que hicimos es precisamente un modelo y decimos que ese modelo es la realidad. Y a partir de ahí hacemos inferencias y decimos, claro, es que la meritocracia es el modo de vida. Porque pues así es la vida. Pero olvidamos que justo esto ha sido una simplificación que nos permite explicar ciertos fenómenos. Y no necesariamente en este caso explicar, sino justificar. Que es otra cosa, volviendo como al tema de la racionalidad. Hay un filósofo del que igual no soy muy fan, pero en esta frase creo que latina muy bien, que es Arthur Schopenhauer. Él dice que lo que nos mueve es la voluntad. Schopenhauer dice, nada de que somos racionales y que hacemos silogismos y de ahí decidimos qué hacer y la chingada. Lo que Schopenhauer dice, no, hacemos lo que se nos pega a nuestra puta gana. Y ya luego justificamos. Pasa algo similar. Sobre todo, de nuevo, porque todas esas tecnologías, todo lo que estamos hablando, no sucede de nuevo en abstracto. Entonces muchas veces vemos que hay contradicciones muy claras en el sistema de producción que tenemos. Y parece que ahora nos gustan las contradicciones. Entonces buscamos justificarlas a posteriori. O sea, ya salieron. Entonces, bueno, vamos a inventar que hay una meritocracia. Y justificamos que entonces nosotros tenemos el control del capital. Pero de nuevo es un modelo que nos sirve para justificar cómo jala nuestro sistema económico. El problema es que luego hacemos el paso de reificarlo. Y volviendo como al tema de la inteligencia artificial, hay una cosa que estamos dejando de lado, estamos centrándonos mucho en los algoritmos. Pero si recuerdan, les había contado que la base de todas estas cosas son los datos. Son precisamente los datos los que permiten entrenarlos y permiten que hagan inferencias y permiten que hagan cosas. Hay ahorita en la filosofía un gran debate sobre qué hacer con los datos, cuál es como el estatus moral, económico de los datos. Uno de los grandes debates es si son una mercancía o no, si se puede vender y comprar datos. ¿Describen algo realmente los datos, güey? ¿O solamente describen la manera de actuar de un ser humano en un sistema económico, güey? Describen algo los datos y no solo eso, sino que permiten pautas de comportamiento. Supongamos que tú te presentas a Aaron Obregón como una persona que es hija que es el tatara nieto del presidente Obregón y que tiene terrenos en Michoacán y es amigo del gobernador panista de ahí y demás. Todo este tipo de datos acerca de tu persona van a determinar de qué forma te van a tratar. Que si te presentas como yo soy Aaron Obregón, estudiante de filosofía marxista, te van a tratar de forma completamente distinta. Este tipo de datos están en nuestras interacciones con el internet. Cada que abrimos una nueva aplicación hay una política, aceptas la política de datos de bla bla bla.
te pone una liga con unos términos súper obscuros que nunca lees. Y tú dices, sí, claro. Entras a una página de internet y te dice, ¿aceptas que recopilemos cookies? Sí, claro. Y ya quita tu mensaje horrible y déjame ver lo que quiero ver. Exacto, acepto, no estás chingando. Ahora, exacto. No, a la página, no, Aaron. Ahora, precisamente ese tipo de datos permiten hacer perfiles de quién eres ante el mundo. Otro de los sistemas de los cuales no les he hablado, que se utilizan, en lo cual ya está completamente automatizado en muchos lados, es la banca. Muchos bancos toman sus decisiones acerca de, por ejemplo, si darte o no un crédito hipotecario, con base en el perfil que han hecho los datos acerca de ti. Hay casos muy famosos en Estados Unidos de cómo a ciertas personas no les han otorgado créditos a pesar de que cumplen todos los requisitos. Y curiosamente se ha visto que usualmente son mujeres racializadas y cómo están reproduciendo ciertos estigmas, ciertos estereotipos. Entonces, de nuevo, no hay que pensar en abstracto, hay que siempre situar los problemas de los que estamos tratando. Y también hay que tener mucho cuidado de no reificar nuestras teorías, de saber que nuestras teorías son modelos del mundo, no es el mundo, es una forma de interpretarlo, una simplificación que nos permite explicar cosas y nos permite hacer ciertas cosas, pero no es el mundo. Y hay que tener mucho cuidado en hacer el salto de, bueno, dado que mi teoría dice que esto es el caso, entonces eso es el caso, fuerte, así es el mundo. No es cierto. Yo quiero hacer una pequeña intervención. Justo lo que decías con lo de, por ejemplo, poniendo ejemplo de Aarón, el que eres Aarón, eres tal persona. ¿No crees que eso es objetivizar a una persona? ¿Y no crees que eso es un problema en sí? Siendo que una persona, bueno, la principal característica del ser humano es subjetiva. No estoy de acuerdo con la segunda afirmación, con la que la característica principal del ser humano es ser subjetiva. Porque de nuevo hay condiciones de hay condiciones en el mundo que no podemos idear. O sea, a los filósofos nos gusta mucho trabajar en condiciones ideales. Y a veces se nos va a la olla y nos olvidamos del mundo. Entonces, podría decir, ¿eso es objetivizar a la persona? Sí. Categóricamente, pero eso no es necesariamente malo. O sea, puedes decir, es moralmente indeseable objetivizar a una persona, porque una persona no es un objeto. Es como un fin en sí mismo, es algo más. No la puedo tratar igual que mi teléfono. Sí, pero no. O sea, es cierto que tienes un valor distinto que tu teléfono. O sea, que nadie te va a decir... O sea, nadie te va a penalizar muy fuerte porque destruyas su teléfono. Como si te va a penalizar por hacer mierda, Aarón. Pero no solo para fines comerciales, sino para fines prácticos. Una persona funge de forma similar a un objeto. Por ejemplo, tiene condiciones materiales que necesita para mantenerse. Necesita comer, necesita dormir, necesita oxígeno, necesita materia. No es un abstracto que está por allá y lo ponemos en un altar como la caguamita que está acá. O sea, hay condiciones materiales. O sea, no es necesariamente malo objetivizar a las personas. Creo, incluso, depende de nuevo de la pregunta ¿para qué? Que para responder como las problemáticas reales de las personas, objetivizarlas es buenas. Olvidémonos del ideal, no nos pongamos como súper filosóficos y pongamos que la persona, exacto, no nos pongamos metafísicos y decir, es que la persona es un bien en sí mismo, invaluable y bla bla. Puedo decir, sí, y además necesita comer, y además necesita descansar, y además necesita tiempo de ocio, y todas esas condiciones materiales que tenemos que responder. No podemos decir, no, pero estoy respetando su dignidad como humano al no imponerle cosas. Claro, pero págale al cabrón. Necesita comer. Entonces no es necesariamente malo objetivizarlos. Es más bien como darnos cuenta de las condiciones materiales que requiere una persona. Pero, o sea, el rollo con eso, o sea, yo no veo también. O sea, muchos dicen ese rollo de... O sea, es que se dice ese rollo de objetivizar en el rollo de sexualizar, ¿no? También dentro de ese rollo. Sí. Desde, ay, me estás viendo como un objeto. Sí. Y ese rollo, o sea, eso tampoco lo veo necesariamente malo, pero el rollo es, o sea... Lo problemático de
O sea, la problemática de ser como determinista con la existencia humana es que luego hay humanos que sacan de pedo, ¿no? O sea, y que tienen más necesidades o que desarrollan más necesidades sobre las necesidades. O sea, el rollo es que parece ser, como decía Nietzsche, que subimos una cima y vemos otra cima, ¿no? O sea, y nunca estamos hasta el final de todas las cimas, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, siempre vemos, cuando estamos en la cima, vemos una cima más alta, ¿no? Y ese es el principal rollo, o sea, y por eso yo no quiero, o sea, me molesta mucho como la visión, porque también no tienen como los patrones en las empresas, así de, el trabajador necesita un tiempo de ocio, un buen salario y una esposa, ¿no? Porque esa visión, ¿saben dónde se ha implantado? En la Politécnica. Bien tirándole caca, nunca nos van a patrocinar, güey. O sea, en la Politécnica sales, trabajas, tienes tu esposa, tu carro y ya está. Y hay un artista que no me acuerdo cuál, pero llegando te lo paso, güey, que justo tiene un performance, güey, de que en una plaza pública destruyen un auto de lujo, güey. O sea, la gente le dice, tome un bat y destruye ese carro de lujo. ¿Por qué? Para destruir la idea como de que las personas deben tener un auto de lujo, ¿no? Péguele a ese auto que es de sus sueños, ¿no? Entonces, justo esa es mi problemática con pensar que las personas como tenemos como cosas determinadas. Obviamente necesitamos comer, necesitamos oxígeno, necesitamos ese rollo. Pero justo lo que nos hace personas, y no quiero decir nos diferencia de los animales, es que somos... No quiero decir ese rollo. No, o sea, yo dije, quiero aclarar que dije, no quiero decir que nos diferencia a los animales, porque sé que siempre se dice una pendejada después de eso. Y solamente un pero antes de la pendejada. Y un pero, ajá. Justo lo que... Incluso O sea, justo lo que como caracteriza al humano. el raciocinio. Por medio de la presente. Es que pensamos en formas como fuera de nuestro cuadro lógico objetivizable, ¿no? O sea, no, ya no voy a decir nada, Dicho mangazo que no dice nada. Es un cuadro lógico objetivizable. O sea, porque se dice comer, beber, vivir, no. Eso tiene lógica. Voy a hacer un pinche artículo con él. Es que ahorita, o sea, dijeron comer, vivir. Me vale verga, güey. Ahora todo está grabado. A ver, déjenme acabar. Bueno, ese rollo, voy a decir en términos gramscianos, o sea, ese rollo que tenemos en el sentido común, ¿no? De que las personas necesitan, ¿no? Comer, vivir, coger, no sé, las 3 Cs, ¿no? Comer, vivir, coger, cagar, que es como se dice que... Ahí son. Comer, coger, comer, cajar, cagar. O sea, ese rollo que se dice, o sea, ya se me fue la idea, pero... O sea, existe ese rollo, pero el rollo es que los humanos como que rompemos siempre el esquema que está impuesto sobre nosotros, ¿no? Y por eso es el rollo de continuar avanzando como orgánicamente sobre el sistema que está. ¿Sí me explico? O sea, no ha habido un sistema absoluto, económico, sobre nosotros. No ha habido un sistema absoluto más que sea impuesto. Y que no... Pero, o sea, ese sistema... orgánica que sea, sino de forma impuesta, pero sí hay. Pero, o sea, impuesto. Pero, o sea, no hay un sistema absoluto que no sea impuesto. Vale. Eso es a lo que me refiero. A fin de cuentas, ¿no? Lo que no aceptas orgánicamente, ¿no? Pero ¿qué no aceptas orgánicamente? Sería la pregunta, ¿no? Sí, ¿qué no sé? Pues es complicado de resolver ese rollo, pero, o sea, lo que yo me quiero referir...
en este punto, sin que me estén troleando, o sea, es que los humanos siempre vamos más allá de los estándares que se nos ponen. ¿Sí me explico? O sea, y por eso es tan difícil como captar la esencia del ser humano. Si no, hubiéramos sido, pues vaya, un animal más enjaulado, ¿no? O sea, que cumpla sus deficiencias, ¿no? ¿Ustedes creen que no? Pues sí lo es, güey, pero... ¿Qué redondeamos, no? Para volver. Como ronda de filosofía. Es que va a una ronda de cosas. Ahorita ya ahorita. Perdón, ahorita te paso el micro, mi Lorenzo. Quería anunciar que me pega. Me queda 3% de batería, ya no me queda mucho. Entonces vamos a hacer una ronda rapidilla, pues, de conclusiones. Y ¿Por qué estaban riendo, güey? Por partirle su cola, Entonces, bueno, vamos cerrando. Hola, la verdad yo no alcancé a escuchar mucho de lo que dijeron, o casi nada. Solo quiero decir que los quiero. No, pues nada, o sea. Yo también te quiero. Sí, no, pues sí, o sea, en general pues no tengo preguntas. Gracias, soy Hugo. Bye. ¿Quién va? Bueno, va Priscila. Pues realmente como conclusión no quiero decir nada porque creo que caeríamos en un solipsismo al estar tanto a favor o en contra de los algoritmos. Así que considero que pues no es la mejor manera en que los llevamos ahora. Podría mejorar la forma en la que sobrellevamos cómo los algoritmos influyen en nuestra vida, pero pues tampoco considero que los algoritmos sean malos, ¿no? O sea, es como un punto muy X, neutro. Realmente no son buenos ni son malos. Yo opino que debido a cómo se configura la sociedad actual, los algoritmos, su puta madre, la chingada. Creo que para mí el concepto actual de mediocridad creo que es lo que mejor no encaja, más bien lo que mejor nos puede... ¿Cómo? No, lo que mejor nos puede encaminar a todos hacia una vida más ecléctica. Creo que el concepto que se tiene actual de mediocridad es, diría yo que no tan malo. No, pues yo sigo sosteniendo mi rollo de que siempre, o sea, el ser humano no es algo así captable, güey. Y que siempre que se intenta captar a través de algoritmos siempre termina rompiéndose. O sea, la gente ahorita con el sistema capitalista actual ya habla de educar al algoritmo, ¿no? O sea, la gente ya captó cómo funciona el algoritmo y habla sobre qué darle like, sobre qué no darle like. Entonces, a mí me parece, o sea, que mientras siga pretendiendo que el ser humano es como una especie de objeto mercantilizable y que su atención es lo mismo, pues siempre va a haber banda que traspase esos límites, ¿no? Porque pues así es el ser humano, si no la Matrix hubiera funcionado, ¿no? Quiero terminar con esto, o sea, te quiero, pues ya, el rollo, güey. Muy bien, como en toda charla filosófica hemos hablado de un montón de cosas y nos fuimos muy lejos de lo que era el plan inicial. Pero así pasa, bienvenidos a la filosofía. Hoy estábamos hablando sobre algoritmos. La pregunta era que si nos parecían buenos o malos. O sea, parecía que al inicio la pregunta era algoritmos a favor o en contra. Vimos como razones a favor, razones en contra. Pero de nuevo con lo que me gustaría que me quedaran es que de nuevo, si queremos saber si un algoritmo es bueno o es malo, siempre es relativo a la pregunta ¿para qué? Es súper bueno para recomendarnos cosas, por ejemplo en el marketing dirigido, en recomendaciones sobre canciones, sobre series, sobre demás. Buenísimo, a favor. En contra,
lo que hemos hablado, sobre cómo explotan nuestros procesos cognitivos para radicalizarnos, sobre cómo está generando burbujas y entre otras muchas cosas, sobre cómo no son transparentes y no sabemos cómo jala, cómo reproduce ciertas desigualdades estructurales. Hablamos muy a grandes rasgos sobre cognición, cómo es que la cognición jala, las diferentes teorías, hemos hablado sobre conciencia, qué es esto de la conciencia, cuáles son las distintas teorías, sistemas complejos y demás. Y después hemos llegado a la pregunta sobre si la tecnología y la ciencia es neutra. Yo he argumentado a favor de que eso no es el caso, de que igual que los seres humanos, cuando pensamos en cognición, no somos un cerebro etéreo en algún lado extraño, funcionando sin un mundo y sin un cuerpo, sino que siempre somos un cerebro dentro de un cuerpo, en un contexto, resolviendo ciertos problemas. Del mismo modo pasa con la ciencia y la tecnología. No podemos tratarla como en un lugar éter, raro, sino que siempre estas surgen respondiendo a distintas preguntas, distintos problemas actuales. Entonces, en tal sentido, la ciencia y la tecnología, con esto me gustaría terminar, no es neutra, sino responde a ciertos intereses económicos, sociales, ideológicos de las personas que tienen el recurso para dar el dinero para que se haga investigación en ciencia. Desde ahí empieza sobre la discriminación. No es un martillo como nos gusta pensar, que es neutra, dependiendo de quién lo use. Lo puede utilizar para reventar una cabeza, lo puede utilizar para construir un refugio. El martillo no es bueno ni es malo, es neutro. Tampoco podríamos decir que la tecnología o es buena o es mala a secas. Tenemos que responder para qué. Lo que sí no podemos decir es que es neutra, que está impermeable de todo juicio de valor, de toda ideología. Lo que les he intentado argumentar es que no, que precisamente la inteligencia artificial, ¿por qué se ha desarrollado tanto en estos últimos días? Porque el DARPA le está metiendo un chingo de dinero, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Y por qué le está metiendo tanto dinero al Departamento de Defensa de los Estados Unidos? ¿No les parece eso curioso? Porque tiene intereses en desplegar armas autónomas. Entonces, justo, hay que pensar siempre ¿por qué X? Y lo último con lo que me gustaría que se quedasen es en que nuestras teorías del mundo no son el mundo, como a veces solemos pensar. No hay que caer en esta cosa de reificar nuestras teorías, de decir, bueno, voy a describir al ser humano como la persona que maximiza ganancias y minimiza pérdidas, y a partir de ahí puedo justificar una teoría económica que me permite justificar el sistema capitalista. Mucha gente a partir de ahí ha hecho el salto de decir, el ser humano es el Homo economicus, no es el Homo sapiens. El ser humano de hecho es así. No, es un modelo que nos sirve para justificar cosas. Hay que tenerlo siempre en claro, que nuestras teorías, no son el mundo. Y lo mismo pasa con los algoritmos. Los modelos que se hace la inteligencia artificial son precisamente esos modelos. No es el mundo. Y pues hay que criticarlos. Bueno, pues muchas gracias, mi Francisco. Muchas gracias a los y las presentes aquí. Quisiera yo añadir un último comentario. No se dejen llevar tan fácilmente por lo que hay en redes sociales, ¿no? Hablando justamente de este fenómeno llamado la cámara de eco. Lo veo peligroso, la verdad lo veo peligroso justamente por las radicalizaciones. Entonces cuestionen, pues no sé, al menos un poco lo que los algoritmos les ofrecen, ¿no? En cuestión pues, de lo que sea, de los temas que ustedes gusten. O sea, no estoy en contra de que indaguen en lo que más les llame la atención, pero sí considero que podemos ser más críticos, ¿no? Entonces no se dejen llevar tan fácilmente por lo que ven ahí en redes sociales. Y pues así terminamos este podcast con formato pues informal. Estoy pensando en cambiar este término porque pues la verdad es que no me gusta mucho, pero pues así va. Casual. Una plática entre amigos. Una plática entre compas. Y pues bueno, caguama filosófica. Y salud, que se escuche el clan.
Ya sé, sí. Nos vemos, bueno, también como último anuncio, nos vemos en Casa Bauen el día 23 de septiembre para hablar de la educación en México. Cualquier información más información respecto a esto vamos a añadirla en las páginas. El maestro Francisco Ortiz apoya a Mictlán. Ortiz Moreno. El profe Ortiz Moreno. Allende Colonial. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.